Buenos días a todos. Vamos a comenzar con Gay-Lussac. Así grabamos y está disponible el material para aquellas personas que no han llegado a levantarse tan temprano. Bueno, la idea sería la siguiente. Tenemos varias herramientas para hoy estar trabajando sobre este tema, que sería investigar las propiedades de los gases. Ahí subí la dirección, el link, lo subí al chat, no sé si lo pueden, la verdad nunca se me ocurrió ver si lo pueden copiar y pegar, pero creo que sí. Con lo cual sería una buena opción, si tienen la posibilidad de conectarse y jugar en este momento, también sería bárbaro. Pero la idea sería la siguiente. Charles lo que había hecho era estudiar un globo, por ejemplo, no precisamente un globo, en realidad él lo que estaba tratando era volar, y entonces en función de ello estaba construyendo un globo aerostático. Y fue investigando las condiciones y los comportamientos que le permitían de alguna manera hacer que el aparato vuele. De ahí que su estudio arduo sobre la relación que había entre la temperatura, la variación de volumen de los cuerpos y la presión. Esos son los parámetros que vamos a estar utilizando. Vamos a refrescar un poquitito la idea vista con el amigo Charles, de partecitas, pero básicamente ocurría esto. A volumen y temperatura variable y presión constante, presión y cantidad de gas constante, ¿qué era lo que ocurría? Lo que ocurría era que teníamos un globo y lo calentábamos y iba aumentando el volumen. Y de ahí llegábamos a la relación en la que teníamos que el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Y habíamos obtenido un antes y un después, una misma relación que se mantenía en constante. En base a eso fue que estuvimos realizando algunas de las actividades. Nos vamos a detener porque esto ya lo tenemos visto, denme un segundito más, pero la idea era refrescar el tema, más que nada. Dicho esto, les cuento que, ¿qué ocurrió? Gay-Lussac, tomando los contenidos y las investigaciones de Charles, que nunca había publicado nada al respecto, lo que había hecho era estudiar, investigar y tratar de que volara su globo aerostático. Lo que hizo Charles, primero, una cuestión de honor y de valía intelectual, reconoció los méritos que tenía Charles en sus investigaciones y por supuesto él siguió trabajando en otra línea, diciendo, bueno, ¿qué pasa ahora cuando no es que no cambia el volumen, sino que forzamos de alguna manera y el contenedor del gas no cambia de volumen? Esto tampoco es tan difícil, una simple pava calentándose implica, y agua o algún líquido que se está calentando, es esto, ni más ni menos. Entonces tenemos dos posibilidades. O sale el contenido por el pico, que en forma de vapor, con lo cual perdemos materia y se mantiene la presión constante, o lo que ocurre que es, aumenta la presión dentro de la pava. Ese sería el ejemplo típico. Ahora, vamos a tratar de sistematizarlo un poquitito y estudiar qué cosa de Gay-Lussac, la relación que hay directamente entre la variación de presión y la variación de temperatura. Experimentalmente, acá estaríamos simulando en esta experiencia, lo que vamos a hacer es elegir un gas liviano como primera medida, y lo que voy a hacer es poner una cierta cantidad de gas, no demasiada cantidad de gas, y fíjense que cada una de estas bolillitas rojas que está en movimiento representa ni más ni menos que moléculas que se están pegando, chocando. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de energía que tiene cada una de estas moléculas y se pega contra las paredes con más fuerza. Esa es la forma de materializar el aumento de presión. ¿Qué es la presión? Porque está todo muy lindo con el tema de la presión, pero la presión básicamente es la acción que realiza un cuerpo sobre una superficie. Entonces, la fuerza es una fuerza aplicada por cada unidad de superficie de las paredes del contenedor, en este caso. Entonces fíjense que esa molécula se desplaza, pega contra la pared, y es una fuercita en una unidad de superficie. Como esto ocurre todo a lo largo de todas las paredes
y en todas las direcciones aparece este concepto de presión. Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando con esta situación. Vamos a fijar un valor inicial. Fíjense, la temperatura, 27 grados Celsius. La presión que tenemos, fíjense que está levemente cambiando, que tiene que ver con la cantidad de golpes, pero está en el orden de 20 atmósferas. Podríamos usar kilopascales o atmósferas. Vamos a dejar atmósfera por el momento, por lo menos. Entonces tenemos, fíjense, volumen constante. Podríamos manejar temperatura constante, presión, subirlo, bajarlo, jugar con los diferentes parámetros. Entonces, lo que vamos a mantener constante ahora es el volumen. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de replicar de alguna manera la experiencia de Gay-Lussac. Lo que voy a pedirles es lo siguiente. Vamos a anotar. Entonces, lo que vamos a anotar es temperatura inicial igual 27 grados Celsius. Pongo 27 grados Celsius para que nos resulte más familiar. La verdad es que tendríamos que trabajar con grados Kelvin. Luego vamos a tener que hacer la conversión. Que era, acuérdense, a estos 27 grados sumarle 273,15. Ahí vamos a ver. Estoy ahí viendo qué valor ponemos. Vamos a poner 20,9 atmósferas. Y esta sería la presión inicial. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a agregar valor, agregar calor, temperatura. Vamos a prender el fuego. Y fíjense cómo subimos la temperatura rápidamente. Hasta vamos a subirlo, hasta tratar de subirlo. Bueno, ahí. 82 grados. El volumen lo mantuvimos constante. La cantidad de materia la construimos constante. No hicimos ningún agregado de material. Entonces tendríamos, en este momento, ¿qué cosa? Una temperatura final de ¿cuánto dijimos? 82 grados Celsius. Y la presión final ¿de cuánto? 24 punto, vamos a tomar 9. Fíjense que hay un detalle que es importante considerar. Nuestra medición de la presión no es exacta y está variando porque depende de los golpecitos que tenemos y tenemos un aparato que es bastante sensible en esta simulación, por supuesto. Entonces, lo que puede ocurrir es que no nos dé exactamente la ley. Pero la idea sería que hiciéramos esta cuenta para tratar de ver la proporcionalidad que hay. Si yo hiciera, yo sé que la temperatura es directamente proporcional a la presión, ¿qué pasa? Esto por esto me daría, o sea, esto multiplicado por una constante me tiene que dar 27 grados o viceversa, vamos a hacerlo más fácil. Este 27 grados multiplicado por una constante me tiene que dar este 20,9 atmósferas. Y este 82 grados multiplicado por esa misma constante me tendría que dar 24,9 atmósferas. Lo concreto es que nosotros sabemos que hay una proporcionalidad entre ¿quién? Entre la presión, es el símbolo de proporcionalidad, a la temperatura. Y podríamos decir que, matemáticamente hablando, la presión es igual a una constante K, un número cualquiera que no conocemos, multiplicado por esa temperatura. De esta relación, ¿qué surge? Que la presión dividido la temperatura es una constante. Voy a anotármela por acá. P dividido T es igual a constante. Esto por acá lo voy a bajar, voy a borrar. ¿Por qué motivo? Porque, digamos, ya tengo de alguna manera los datos. Le pido que tomen nota de esto. Lo que voy a hacer es, igualmente, vía chat, tengo que encontrar donde lo dejé el chat por ahora. Vamos a salir de acá.
A ver dónde tengo mi herramienta de chat. Porque estoy tan metido en el simulador que no encuentro ahora los botones. Estábamos por acá, a ver, anotar. No, control remoto. Participantes, tengo acá los participantes. No estoy encontrando el botón del chat. Así que lo que voy a hacer es pedirles a alguno de ustedes, en vista, a ver, que no lo logro encontrar este bendito botón. ¿Dónde fue que lo puse? Esto me pasa por correr las cosas, a ver acá. Ahí lo encontré el botón. Lo había cambiado de lugar porque me molestaba visualmente, porque yo tengo algunas pantallas más que ustedes no están viendo. Y bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner temperatura inicial igual 27 grados Celsius. Presión inicial igual 20.9 atmósferas. Y temperatura final 82 grados Celsius. Y presión final, dijimos 24.9 atmósferas. Fantástico. ¿Por qué lo anoto? Porque voy a borrar en la pantalla y voy a perder la información. Entonces, para no hacerlo. Entonces, la idea sería, fíjense cómo estas cosas, digamos, van, vamos a borrar todo lo que tenemos por acá escrito. Este era el motivo por el cual yo quería escribirlo en algún lugar para no perderlo de vista. Cómo cambian, porque básicamente nuestra experiencia tiene que ver con esto. Cómo cambian cuando cambiamos alguno de los otros parámetros. Si yo agregara cantidad de materia, ¿qué ocurriría? A ver, no escucho nada, pero cuéntenme opiniones en el chat. ¿Qué piensan que pasaría si nosotros lo que hiciéramos sería agregar cantidad de materia acá, que pega contra las paredes? ¿Subiría el volumen? ¿Aumentaría el volumen? No, porque es constante. Entonces, ¿qué podría llegar a ocurrir? Puede o subir la temperatura o subir la presión. Veamos qué pasa. Vamos a ver, vamos a salir de nuevo del lápiz. Ahí recuperé, fíjense. Fíjense, agregué 2 veces materia, una cantidad de moléculas, mayor material, fíjense cómo subió la presión. Entonces, una de las condiciones de la experiencia de Charles es, en resumen, materia constante y volumen constante. Y entonces, de esa manera, mantenemos fijas esas dos variables que tienen relación con la vida cotidiana del comportamiento de los gases y estudiamos la relación en forma independiente, generando esa relación. Dicho esto, vamos a volver sobre la expresión de este videito, que nos va rápidamente a tratar de describir en gráficos, en estos gráficos que nosotros les mostramos son los gráficos cartesianos, vemos la directa proporcionalidad que hay. Fíjense entonces, dos cosas importantes: volumen constante y cantidad de gas constante. Entonces estudiamos el comportamiento de la temperatura y el comportamiento de la presión. Cuando subo la temperatura, sube la presión. Fíjense que prácticamente, y cuando baja, ocurre lo mismo. Ahora, noten lo siguiente. Esto es una línea recta exactamente, porque los gases que estamos estudiando son los que se llaman gases ideales. Esto en realidad no existe tan así. En la práctica, esta recta no es tan exacta y esta trayectoria se va dando en forma aproximada, pero en algunos momentos es un poquitito más difusa esa recta. Esto en la práctica, pero digamos que el comportamiento a grandes rasgos podríamos pensarlo de esta manera. Esto es importante aclararlo porque esa palabra gas ideal tendría que haberla hecho un poquitito de ruido en algún momento, pues la tiré un par de veces, pero nada más. Avancemos un poquitito más. Si nosotros expresamos esto, acá estaríamos viendo las moléculas que se van calentando cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Fíjense que acá lo que tenemos es lo mismo que vimos nosotros, un aparato con volumen constante, lo estamos calentando y aumenta la presión. Nada distinto de lo que estuvimos viendo en el simulador.
Entonces, ¿qué ocurre? Si bajamos la temperatura, tendríamos que haberlo hecho también nosotros, baja la presión, siguiendo exactamente la misma ley que estábamos describiendo cuando les mostrábamos el comportamiento del gas en la simulación. Ups. Ahí vamos a ver la proporcionalidad de la presión y la temperatura, y la vamos a expresar como directamente proporcionales. Fíjense que yo lo que estoy tratando desde hoy, viendo de dónde agarrar. Acá tendríamos la expresión matemática y ya vamos a encontrar la relación. Vamos a acelerarlo porque ahí tendríamos todas las variantes, y acá tendríamos la posibilidad, por supuesto, de siempre un antes y un después, que es la parte interesante, que me interesaba mostrarles, es la que genera la relación. Y ahora nos vamos a meter en un pequeño ejemplito. Y esta es la clave de la proporcionalidad que se genera con las leches. Ahora vamos a detenernos en un ejemplo. Entonces, a ver, fíjense, vamos a tomar este enunciado. Dice, una garrafa de gas nitrógeno tiene una presión de 2000 psi, 2000 libras por pulgada cuadrada. Esta es una unidad del sistema técnico norteamericano. Imagínense que los PSI es la presión, por ejemplo, que los aparatos que miden la presión de de los neumáticos de los autos se miden PSI, y hay una presión del orden de 30 PSI para un neumático de un auto promedio. Entonces, fíjense que es una presión más que importante. Y nos va a dar dos temperaturas. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Cuál será la presión si incrementamos la temperatura hasta 25 grados? O sea, esto es lo que ocurre normalmente en un día promedio de nuestras vidas. Durante la noche tenemos una temperatura baja, que en este caso sería bastante alta, es un clima caluroso, y comienza a subir la temperatura. ¿Por qué puede ser importante este tipo de estudios? Imagínense que nosotros almacenamos, y seguramente les debería ocurrir en más de una ocasión, almacenamos materiales en ciertas condiciones, por ejemplo en invierno, y claro, cuando llegaba el verano se destruían los contenedores. Entonces, en base a eso, se comenzó a estudiar para mejorar la calidad de los contenedores para evitar que se destruyan. Esa es una consecuencia práctica de por qué se veían en la necesidad de hacer este tipo de estudios. En este caso, vamos a ver cómo avanzamos. Fíjense que la relación la tenemos, va muy sencillamente. Este es un detalle importante. Acuérdense lo siguiente, en principio yo no puedo repartir alguna cosa a nadie. Entonces, si yo tengo 25 pesos y lo quiero repartir a nadie, no puedo. Materialmente imposible, ni se les ocurra pensar en un cero. No es posible, no es aceptable repartir algo a nadie. Entonces, en base a esa expresión, acuérdense que Lord Kelvin lo que había hecho que era este valor de temperatura, había el valor cero desplazado fuera de lo que podíamos decir nuestra vida cotidiana. Entonces había definido el cero absoluto como el momento en el cual una molécula se queda quieta. Esas vieron las moléculas que estaban en pleno movimiento, cada vez se mueven más lento a medida que baja la temperatura, y llega un punto en que no se mueven más. Esa posición era la del cero absoluto, y que se encuentra a menos 273,159 grados Celsius. Ese punto lo definíamos como cero y a partir de ahí aumentamos. Recuerden que la temperatura más baja a la que se ha trabajado hasta el momento es menos 269 grados bajo cero, que es la temperatura a la que estamos trabajando con hidrógeno líquido. Entonces, no pierdan de vista eso, que prácticamente las moléculas están quietas, y por ese motivo, digamos, no es algo habitual, con lo cual seguramente no vamos a encontrar nunca un gas a esa temperatura. Por lo tanto, estas condiciones hacen que sean válidas siempre, considerando la temperatura en grados Kelvin. Entonces, pasamos la temperatura a grados Kelvin,
sumándole los 273,15 grados, y que obtenemos 293,15 Kelvin y 298,15 Kelvin. Ahora lo que hacemos es tomar las expresiones, reemplazarlas por sus valores. Fíjense que no nos afecta para nada el uso de una unidad de medida, porque acá hay una paridad de medidas, simplemente el resultado lo vamos a tener en PSI, y nos estaría dando como resultado, acá tenemos el cálculo, fíjense que acá está despejado y todo, y tendríamos nuestro resultado, con lo cual desarrollamos un ejemplo concreto de esta, una aplicación de esta ley. Con lo cual creo que, ajá, acá me está preguntando Germán si se le agrega más materia, sería el mismo volumen, pero al calentarlo, por así decirlo, va a aumentar la presión. Perfecto, bien. Eso me atrasé un poquitito para leerlo, lo acabo de ver ahora. Pero lo concreto es que fíjense que nosotros fijamos condiciones particulares. La ley de Charles, unas condiciones particulares. ¿Cuáles eran? No podemos cambiar la cantidad de materia que hay, no podemos modificar la presión. Segundo caso, no podemos aumentar o disminuir la cantidad de materia interna, mantenemos constante el volumen. Ley de Gay-Lussac. El próximo encuentro lo que vamos a hacer es tomar estos mismos elementos y decir, bueno, ¿qué otro parámetro nos está faltando? Nos está faltando dejar constante, ¿qué cosa? La temperatura. Y luego agarrar y ver cómo juegan la relación de volumen y presión. Con estos tres aspectos, por supuesto, siempre manteniendo la cantidad de materia constante. Vamos a generar la expresión general de los gases y ya nos vamos a meter a trabajar en la guía. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El día lunes nos encontramos nuevamente y vemos la ley de Boyle y Mariotte. Vamos a redondear con la generalización, la ecuación general de los gases, y tendríamos que hablar un poquitito sobre la ley de Avogadro, que básicamente lo que hace es hablar de la materia que estaríamos involucrando para relacionar los kilos con moles, con nuestras unidades de medida, que no es nada complicado. Un comentario más, voy a salir un segundito de mi presentación para mostrarles nuestro apunte. En nuestro apunte, acuérdense que, miren, acá olvidé borrar el... Ahí está. Nosotros lo que tenemos para revisar es lo siguiente. Dilatación de los gases, empezamos por acá. Vimos lo que es la ley de Charles. Esta es la relación genérica. Lo que cuenta y lo que importa de la ley de Charles, fíjense que no nos hemos salido demasiado, es la ecuación general, esto que tenemos por acá. Esta entonces es la ley de Charles. Luego, ¿qué tenemos? Seguimos avanzando, estudiamos Gay-Lussac. Gay-Lussac, que tiene volumen constante, aumenta la presión. El mismo estudio, el mismo análisis, llegamos a las mismas conclusiones, solo que acá lo que tenemos es la proporcionalidad de las presiones. Y entonces lo que nos quedaría por ver es el último caso, en el cual Boyle y Mariotte, el día lunes vamos a estarlo viendo, y en este caso, ¿qué va a ocurrir? Vamos a mantener la temperatura constante y vamos a modificar volumen y presión para ver qué ocurre. Entonces, con esto creo que podemos ir cerrando la charla de hoy, y voy a ver de enviarles una actividad para aquellas personas que no han estado participando hoy de esta charla. Nos encontramos el día lunes, y el lunes lo que vamos a hacer es juntos tratar de trabajar el desarrollo de la ley de Boyle y Mariotte y llegar a la ecuación general de los gases. Nos vemos el lunes, buen fin de semana, y vayan mirando tranquilitos las actividades de la guía que está, por supuesto, por acá abajo, a ver qué conclusión pueden sacar. A partir del problema número 15, empiecen a mirarlos. Todavía no estamos en condiciones de resolverlo, pero sí que le peguen una miradita y vean de qué se trata. ¿Cuándo? Unos minutos antes
del inicio de la próxima clase el lunes, nosotros vamos a tratar de fijar un horario semejante al de hoy, tipo 9 de la mañana, 9:30, les va a llegar la invitación, y lo que vamos a hacer es, 10 minutitos antes, ustedes revisan y leen los enunciados. ¿Para qué? Para que les quede más o menos en la cabeza los temas, porque vamos a tratar de resolver el primer problema de la guía. Nos estamos viendo la próxima.